En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos permite estar aquí nuevamente esta mañana. Ayúdanos a encontrarnos con esta persona que tú mandas a nuestra casa. Ayúdanos para que cada uno de nosotros pueda aspirar a la santidad. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, buenos días de nuevo a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar a través de la red. ¿Qué les puedo contar el día de hoy? Pues el día de hoy, como ya se los había anunciado, aunque no lo he publicado como aviso en la página, pero sí ya les había anunciado que esta semana íbamos a tener un encuentro con varios santos de nuestra región. ¿Para qué? Primero, para ayudarnos a entrar en la fiesta de la parroquia, fiesta de San Martín, y segundo, para llegar a la solemnidad de todos los santos. Fíjense que esto es importante, sobre todo porque muchos de nosotros nos encontramos en una situación en la que pareciera que ser santo es andar haciendo milagros. Creo que ayer les hablé de San Juan Diego, y algún milagro que ha hecho Juan Diego, creo que ninguno les conté. Aunque uno de los requisitos para que la Santa Sede declare a un santo es que haya hecho algún milagro. Claro, ya después de su muerte, alguien se encomendó a Juan Diego, alguien se encomendó a este santo, y a través del santo el Señor ha hecho un milagro para que la Santa Sede lo pudiera declarar santo. Bueno, hay santos, ¿sí?, como San Martín de Porres, como este hermano del que vamos a hablar hoy, Pedro de San José de Betancourt, el hermano Pedro de Betancourt, que si bien o mal, vamos a encontrar que durante su misión, su apostolado, ellos han hecho algún milagro, o muchos milagros. Pero bueno, no se trata de exaltar todos los milagros que haya hecho, sino de agarrar la obra completa en un resumen. Porque es decir, yo no le voy a la biografía de el hermano Pedro San José de Betancourt, porque eso lo pueden encontrar en Wikipedia. Ustedes mismos se pueden enriquecer viendo la película. Todos estos santos que estamos abordando, ya en YouTube ustedes ponen ahí San Juan Diego y encuentran la película para adultos, para niños. No sé si hay películas de otro tipo, pero con respecto a los santos. Entonces, San Juan Diego, San Pedro José de Betancourt, Monseñor Anulfo Romero, Sor María Romero, y el último que vamos a ver el viernes, pues nuestro queridísimo San Martín de Porres. Bien o mal, estos están coligados, bien, están amarrados uno al otro, no solo por la realidad que vivieron en Latinoamérica, sino también por la misma espiritualidad. Decía el Papa en la misa de canonización del hermano Pedro, decía: el hermano Pedro fue hombre de profunda oración ya en su tierra natal, Tenerife, después de todas las etapas de su vida hasta llegar aquí, donde especialmente en la ermita del Calvario buscaba asiduamente la voluntad de Dios en cada momento. Entonces, eso lo pone en el altar. Era un hombre de oración. Ay, entonces yo ya no me apunto, puede decir alguien que me está viendo. Pues hermano, no se trata aquí de ponerte los grandes cosas que ha hecho el santo,
sino los fracasos. Tú imagínate a un indio como Juan Diego, y yo por qué, y por qué a mí. Es decir, la resistencia que pudo haber puesto Juan Diego a la Virgen, sin embargo ella lo nombra embajador suyo. Gracias a él tenemos toda esta obra de evangelización. ¿Y quién iba a decir que íbamos a hablar de Juan Diego como misionero? Claro, hoy hablamos de este fraile, es un misionero español, viene de las Islas Canarias, de Tenerife, y entonces, claro, él vino, pero es decir, él nunca se imaginó que lo poco que él hacía iba a llevar a encontrarnos con una gran obra. Y de eso es lo que hablamos hoy. Eso es lo que queremos poner, que entra a tu casa un santo. Porque no sé si ustedes saben, este Pedro José de Betancourt es el patrón, aparte de las ciudades, la Isla Canaria, Guatemala, Centroamérica, es el patrón de los catequistas de Guatemala. O sea, en Guatemala todos los catequistas se encomiendan a San José Pedro de Betancourt, a San Pedro de Betancourt. Es el patrón de los que no tienen hogar, o sea, también de los servidores de los enfermos. Servidores de los enfermos. Aquí van desde médicos especialistas hasta el último portero que está en el hospital, todos los que están sirviendo a los enfermos, chofer de la ambulancia. Y por último, de los taxistas allá en Tenerife. Allá en Tenerife, este San hermano Pedro de Betancourt es el patrón de los taxistas en Tenerife. Pero bueno, aparte de eso, el hermano Pedro de Betancourt, por tanto, estuvo en medio de este mundo 41 años. Fíjense qué diferencia al que hablamos ayer. El que hablamos ayer apenas fue bautizado casi 50 años, a 54 le apareció la Virgen y casi murió a 80 años. Pero bueno, ese era el indio Juan Diego. Pero hoy estamos hablando de un español de las Islas Canarias, pero también parece que tiene, por lo que leí, parece que tiene raíces de algunas tribus de por allá, o de los normandos también, Betancourt, etc. Pero, como les decía, eso no es lo que quiero que entre a tu casa. Lo que quiero que entre a tu casa es esa espiritualidad de del hermano Pedro. Esa espiritualidad del hermano Pedro que nos pone en una situación de alerta. Entonces, a él se le pinta con una campanita. ¿Por qué nos pone en situación de alerta? Porque él andaba con una campanita, cada vez que andaba por el pueblo, andaba con esa campanita. Aquí va el hermano Pedro, aquí va el hermano Pedro. Entonces, tú oyes una de esas campanitas, sabías que quien iba ahí era el hermano Pedro. Y esa campanita era no solamente para anunciar que él iba, sino también lo que él llevaba, porque él era uno de que andaba siempre cargando a un niño Jesús. Por eso, es decir, él es un fraile franciscano, por eso, es decir, en Guatemala se le considera como el promotor, el autor, el que llevó el que trajo a nuestra zona los portales. Los portales, en España le llaman los belenes, nosotros le llamamos los pesebres en Nicaragua, pero portal, pesebre, misterio de Navidad, el nacimiento, como lo querramos llamar, él pone delante de nosotros a el niño Jesús. Por eso las obras que él va a fundar van a llevar ese nombre, Belén. Y el hospital que funda también va a ser, y la orden van a ser los betlemitas, porque es Belén. Y bueno, fíjense que ya estoy agarrando la obra sin pasar por el calvario que tiene que pasar este hombre. Este hombre tiene 4 hermanos. De los 4 hermanos hay uno que se fue de misión a Sudamérica y esto le inspiró a él salir de misión. Pero
antes de salir a misión ya había tenido una situación un poco extraña. ¿Cuál es la situación extraña? Su padre se endeudó con todas las tierras, parece que eso era común en aquel tiempo, y lo dio a él, a los dueños de la deuda, como pago. O sea que él estuvo desde 12 años ya no viviendo con sus padres, prácticamente estuvo, no digo regalado, sino dado en, para que aquellos mientras su padre recuperaba las tierras, mientras pagaba todo. Y bueno, seguimos adelante con este muchacho que crece y de 23, 22, 23 años decide dejar España, deja España, se embarca, va a caer a Cuba, de Cuba pasa a Honduras, se enferma, hace una peregrinación hasta llegar a Santiago de los Caballeros, la actual ciudad antigua de Guatemala. Entonces, durante todo este tiempo él tuvo un problema de salud, estuvo enfermo. Y entonces, durante su enfermedad, ¿qué pasó? Se dio cuenta cómo trataban a los enfermos. Y eso ya va despertando en él un poco de humanidad para estas personas, como son los enfermos o los que entran al hospital. Decía el Padre, el Santo Padre, Juan Pablo II, por el ejemplo que daba el hermano Pedro. O sea, para nosotros los cristianos de hoy, ser santo es necesario un cristianismo que se distinga ante todo de la oración. ¿Qué hacíamos? Entonces, yo la oración, tú la oración, te lo he repetido desde hace rato que estamos aquí, que llegamos a tu casa, te he dicho, pues reza esto, pues reza el rosario, pues reza con los salmos, pues reza así, así. Entonces no quieres rezar, no quieres dirigirte a Dios, como nos decía nosotros nuestro Padre Espiritual. Bueno, ya que no quieres rezar para ti, te encomiendo una oración para mí. Ve a rezar un misterio del Santo Rosario por mí, para que el Señor perdone mis pecados. Y así nos hacía rezar el Padre Espiritual a nosotros. Entonces, así está haciendo el Papa también. El Papa que dice, recen por mí, recen por mí. Y entonces, la exhortación que hace el Papa a todos nosotros es ser auténticas escuelas de oración, donde orar sea parte esencial, donde orar sea parte central de toda actividad. Una intensa vida de piedad produce siempre fruto abundante. Y entonces decíamos, este tiempo de pandemia pues nos ha regalado eso, hacer o retomar o reconocer o encontrarnos nuevamente con la iglesia doméstica. La iglesia doméstica, una familia que reza unida, una familia, pero es que ya es cansado, ya son 10 meses, ya son, bueno, te doy una buena noticia, esto se está alargando. Ya España decretó un no sé qué toque de queda hasta mayo del 2021. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Qué me decís? Ya los españoles están proyectando hasta mayo del próximo año. Y los aeropuertos pues nos siguen diciendo que se abre, pero cuando llegamos el día de que se abre, dice otra vez dentro de 15 días, otra vez dentro de... Y así vamos, y nos tienen como pequeños, como niños. Pero bueno, sigamos con el hermano Pedro, sigamos con el hermano Pedro, y entonces vamos a leer la lectura que el Papa hiciera, porque no nos vamos a quedar sin palabras. Vamos a leer un evangelio, y el evangelio que vamos a leer es de San Mateo. Y entonces Mateo en el capítulo 25 dice, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros, donde desde la creación del mundo. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este evangelio
de Mateo, capítulo 25, versículos 34 y 40. ¿Y esto por qué lo leyó en la canonización del hermano Pedro? Porque prácticamente este Pedro se hizo pequeño. Fue un pequeño de la tercera orden de San Francisco, el franciscano terciario. Pero esa pequeñez lo llevó a crear una obra monumental, un hospital, imagínense, un hospital así como Padre Pío allá en Europa, que hizo un hospital. Y si ustedes quieren saber cuál es el hospital mejor de Europa, es el hospital de Padre Pío, de San Juan Rotondo, San Giovanni Rotondo, San Juan Redondo. Y cuando hubo la crisis de las vacas locas, el único lugar seguro en Europa era ese hospital, porque eran vacas que ellos tienen su huerto, son autónomos, es un hospital autónomo. Pero bueno, no nos toca hablar de Padre Pío, seguimos hablando del hermano Pedro. Y entonces decíamos, este hombre, como muchos de ustedes aquí que se animen, no le dio la cabeza, quiso entrar a los jesuitas, y con los jesuitas pues fue mucho, solo hizo lo básico y fue mucho para él, demasiado. Es decir, la neurona que él andaba en la cabeza solo le servía para pocos estudios. Entonces entró a los franciscanos, a los terciarios, con poco estudio, suficiente para que lo ordenaran clérigo, porque solo como clérigo podía realizar la obra que él quería realizar. ¿Y cuál era la obra que él quería realizar? Ser misionero, evangelizar. Y entonces la forma de evangelizar de él era andar con una campanita y el niño Dios, y como diciendo, despierta, alégrense, aquí está el niño, aquí está un Dios nos ha nacido, porque eso es lo que se proclama en Navidad. O sea, él llevó la Navidad a todas partes, todos los días para él era Navidad, todos los días para él era alegría. Pero detrás de toda esa alegría que había para él todos los días, que el Papa lo dice, el hermano Pedro forjó su espiritualidad particularmente en la contemplación de los misterios de Belén y de la cruz. Si en el nacimiento e infancia de Jesús ahondó en el acontecimiento fundamental de la encarnación del Verbo, que le lleva a descubrir casi con naturalidad el rostro de Dios en el hombre. En la meditación sobre la cruz encontró la fuerza para practicar heroicamente la misericordia con los más pequeños y necesitados. Entonces, Pedro se distingue por practicar la misericordia con espíritu humilde y vida austera. Sentía en su corazón la amonestación del apóstol Pablo: todo cuanto hagas, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Por eso fue verdaderamente hermano de todos los que viven en el infortunio y se entregó con ternura a un inmenso amor de su salvación. Así manifestó en los acontecimientos de su vida como su dedicación a los enfermos en el pequeño hospital de Nuestra Señora de Belén, cuna de la orden betlemita. Ya llegamos al hospital y estamos en el hospital. ¿Qué decíamos de este hermano? Que él había tenido una experiencia en el hospital. ¿Y cuál era la experiencia en el hospital? Pues la misma que muchos han tenido por aquí, por allá, por todas partes. El maltrato, el sufrimiento, la forma de servicio, es decir, el de alta alcurnia, el más bonito, el blanco, es decir, porque imagínense que ahí ya con el hermano Pedro ya tenemos una diferenciación muy marcada que para en ese tiempo nosotros nos vamos a encontrar
que, es decir, no solamente hablamos de ricos y pobres. Ya para en ese tiempo, en el hospital, de blanco, de indígena, de negro, de mestizo, imagínense toda esa diferencia que había. Si hoy día hay lugares y hay sitios donde todavía es un problema ser de color, es un problema ser mestizo, es un problema. Imagínense estamos hablando de 1626, hace 400 años. Ayer estábamos hace 500 años, hoy estamos hace 400 años. Estamos hablando de hace 400 años. ¿Y entonces qué? Entonces él funda un hospital donde no hay discriminación, donde se puede atender al rico y al pobre de la misma manera, con humanidad, como que, es decir, todo el que llegaba ahí era recibido como recibir a Cristo, porque eso es lo que él miraba, a Cristo en los enfermos, y eso es lo que él ha querido transmitir, eso es lo que él ha querido dar, que es decir, en cada enfermo está nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decíamos que San Pedro de Betancur es patrón de los servidores de los enfermos. ¿Por qué? Porque no puede ser de que tú vayas a un centro de atención y te estás muriendo de dolor ahí, te estás desmayando y tienes que esperar, tienes que hacer fila, 2 horas, 3 horas. Imagínense, la otra vez que llamamos la ambulancia aquí para que viniera a llevarse al padre, 1h30 y nunca vino la ambulancia. Y estamos a 300 metros del hospital. Sin embargo, es decir, esa es nuestra atención sanitaria. No estoy queriendo criticarla, sino estoy diciendo la realidad. Es decir, tienen mucho que hacer, sí, tienen mucho que hacer. Y porque tienen mucho que hacer, ¿quién paga? Pues paga el enfermo, paga el último. Y como hay escalera de valores, el último tiene que ser el indigente, el indígena, el negro, el desposeído, el pobre, etc. Entonces el hermano Pedro con este hospital, con esta obra, viene a ayudarnos. ¿Y ayudarnos por qué? Porque nos está enseñando que se atiende así. Imagínense que se llegó al punto de que el hospital de los blancos, ahí en Guatemala, donde estaba allá el hermano Pedro, ya los ricos ya no querían ir al hospital de los blancos. Los españoles mismos querían ir al hospital de Belén, al hospital de Nuestra Señora de Belén. ¿Y por qué? Porque, hermano, gran parte de la cura a los enfermos estaba en la atención que se le daba, humana. Bueno, aparte de la atención humana, por ahí se dice que a algunos pues los curó milagrosamente el santo. Pero bueno, ya eso no es asunto de que, bueno, yo también quiero curar, yo también voy a ser santo para curar. Pues no. Entonces, lo que el Señor te está regalando es la presencia de este santo en tu casa, para que tú desees que este santo toque esa campanita que lleva, porque él, decíamos, se presentaba y andaba por el pueblo. Ahí va el hermano Pedro, oigan, bling, 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 bling. Pero a la par de esa campanita había un llamado para ti y un llamado para todos nosotros. ¿Y cuál era ese llamado? Hermano, recuerda que un alma tienes nomás. Si la pierdes, ¿qué harás? Entonces, este llamado, imagínate, un alma tienes nomás, y si la pierdes, ¿qué harás? Él te estaba llamando no solamente a encontrarte con la alegría de que el Señor ha nacido, el Señor se ha encarnado, sino que también, como decíamos, la espiritualidad de la cruz. La espiritualidad de la cruz te está llamando a la conversión, a la conversión.
Este santo está haciendo, como decía el Papa en la homilía, un llamado a practicar la misericordia en la sociedad actual. Sobre todo cuando son tantos los que esperan una mano tendida que los socorra. Pensemos a los niños sin hogar, pensemos a los jóvenes o a los que no tienen educación, a las mujeres abandonadas, a muchas necesidades que remediar, a la multitud de marginados en las ciudades, en las víctimas de organización del crimen organizado, de la prostitución, de la droga, los enfermos desatendidos, en los ancianos que viven en soledad. Esto sin tener en cuenta el estado en que estamos viviendo de alarma, de alerta por la pandemia. Eso solo es la lista que hacía el Papa en el 2002, cuando se estaba canonizando el hermano Pedro. A esta lista agreguemos los enfermos de COVID, los que están moribundos, los muertos, etc. Y entonces, hoy más que nunca se hace realidad ese llamado que él hace. Por eso, hoy más que nunca, resuene dentro de tus paredes eso que decía el hermano Pedro. Recuerda que un alma tienes nomás, un alma, sí, un alma solamente. Y si la pierdes, ¿qué harás? Si se pierde esa alma que tienes, ¿qué harás? Si te vas al infierno, ¿qué vamos a hacer? Pues no, el Señor te está dando una oportunidad. La oportunidad es de el arrepentirte, de cambiar de vida. El hermano Pedro, decía el Papa, es una herencia que no se ha de perder y se ha de transmitir para un perenne deber de gratitud y un renovado propósito de imitación. Esta herencia debería suscitar en los cristianos y en todos los ciudadanos el deseo de transformar la comunidad humana en una gran familia, donde las relaciones sociales, políticas y económicas sean dignas del hombre. Fíjense que volvemos a hablar de la dignidad humana. ¿Y por qué de la dignidad humana? Porque eso es lo que hace la principal obra transformadora del hermano Pedro, es que nos trae a nosotros, nos transmite una dignidad, que es la dignidad del hombre por ser hijos de Dios, porque el Señor ha muerto por ti y ha muerto por mí. El Señor no ha muerto por un animal, por un perro, por un gato, por una hormiga. El Señor no ha muerto por eso. El Señor ha muerto por una persona que sea indígena, que sea mestizo, que sea hijo abandonado, que sea, sí, es decir, que sea el más pobre de la tierra, o que sea el más rico de la tierra. Porque decíamos, el sufrimiento de los ricos ni siquiera lo imaginamos nosotros. El sufrimiento de los ricos es una cosa impresionante. Y es tan impresionante que, es decir, nadie ¿y de qué puede sufrir un rico? ¿Y de qué? ¿Y qué le puede doler? Si todo él puede pagar. Él puede pagar. No siempre el rico puede pagar, hermano. Puede hacer que aparezca un remedio. Allá en mi parroquia primera, donde serví yo, el más rico de la parroquia, tenía varias manzanas de tierra, construcción. Es decir, en la parroquia no había una piscina, un gimnasio, él tenía piscina. Los artefactos que él tenía en su casa, tenía un salón, gimnasio, eran mejor que el gimnasio del barrio, etcétera. Sí, era el más rico de la parroquia, era el más rico, era el rico. Ahí aparecen en los juegos de fútbol la propaganda de sus empresas. Y sin embargo, ¿qué? Era un hombre triste. Ustedes iban a la casa de ese, era una casa sola, triste. Parecía las cosas esas con las que hacen películas, que llegan los jóvenes, empujan y quedan viendo y de repente se les cierra la puerta y comienzan a sentir ruidos y a sentir cosas. Pues así era la casa, así es la casa de ese hombre. Y él tenía unos empleados que estaban en la parroquia, vivían en la parroquia, y me decía uno de ellos, es que trabajar con este hombre
encontrarse una mina. ¿Por qué? Le decía yo. Porque un día te dice, haceme una cera aquí. Al día siguiente dice, no, esa cera no me gusta, rompe la cera. Ya tardaba un día haciéndola y un día rompiéndola. Vamos a hacer aquí una grama. Después llegaba y estoy pensando que mejor vamos a hacer una construcción. Quitar esa grama y llegamos a otra construcción. Y así pasó la vida, dice ahí, en esa casa, haciendo, deshaciendo, porque el hombre bota el dinero de esa forma. Y allá un día me quedaba viendo a mí trabajar, decía el empleado y me pregunta, ¿y vos sos feliz? Y yo lo quedo viendo asustado porque no sabía qué responderle. Yo creí que me iba a regalar algo, que me iba a dar dinero. Sí, le dice, yo soy feliz con la vida que tengo. Dice, por lo menos aquí con usted tengo trabajo. Dice, le doy de comer a mis hijos y no me falta nada porque Dios me ayuda. Entonces queda, ¿y Dios te ayuda? ¿Y será que Dios a mí me ayude? Decía él. Porque él decía, yo haría todo el dinero que tengo por ser una persona normal. El problema que tenía este hombre era que era un incapacitado y claro, con el dinero se había hecho una prótesis y todo el mundo lo miraba y parecía que las dos manos eran normales, pero no, es decir, le habían hecho también la otra prótesis de la otra mano que parecía una persona que no tenía ningún problema. Sin embargo, nosotros los que lo conocíamos de cerca sabíamos que una de las dos manos era mano de adorno, porque no era funcional, era una prótesis. Bueno, funcional a su manera. Pero bueno, y entonces, ya ves, este rico se quedaba viendo a los trabajadores y los envidiaba, porque aquellos en su pobreza eran felices. Él en su riqueza no podía soportar que le faltara una mano. Y bueno, sigo adelante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona. Entonces muchas veces nosotros vemos en el adinerado, en el rico, aquel que tiene todo, pero al no verlo como persona nos damos cuenta que es alguien que sufre, alguien que tiene una necesidad específica. ¿Y cuál es esa necesidad? De ser feliz, de encontrarse con esa alegría que transmitía este fraile, este hermano Pedro. Vino desde España, de la isla Canaria, llegó hasta Guatemala y ahí en Guatemala pues comenzó con toda su obra a fundar un hospital, a fundar una escuela donde pudieran entrar sin distinción niños, viejos, niños, adultos, niñas, niños, mulatos, indígenas, de todo. Es decir, allí no había que porque este es blanco y este es negro. Pues ¿qué es el problema? Ante Dios somos iguales todos. Ante Dios, antes de que las Naciones Unidas hicieran los decretos de los derechos humanos y todas esas cosas, ya había quienes se preocupaban por los derechos humanos. Este es uno de los tantos. Estamos hablando de 1600. Estamos hablando del hermano Pedro de Betancur, del hermano Pedro. Y bien, hermano, les decía, no les digo nada, ni mucho, ni trato de ser muy biográfico, porque todo eso lo pueden encontrar ustedes. Al hermano Pedro se le llegó a conocer como el Francisco de Asís de las Américas. El Francisco de Asís de las Américas. Claro, él no tuvo los estigmas de San Francisco, pero sí fue muy popular y trabajó arduamente. Entonces, porque también nos dio otra cosa de su espiritualidad, la devoción a la Santísima Virgen. La devoción a la Santísima Virgen acompañó siempre la vida de piedad y la misericordia del hermano Pedro. Ella nos va guiando, nos quiere guiar, que ella te guíe en tu casa, hermano, que ella te ilumine. Porque decíamos, se le aparece a Juan Diego, sí, pero ¿qué mérito tenía Juan Diego para que la Virgen se le apareciera? Simple y sencillamente era el humilde, el último. Y entonces, ¿qué mérito tiene Pedro de Betancur?
Es decir, en este tiempo podemos escuchar canciones, podemos ver la biografía, podemos hacer todo, pero la gente de su tiempo seguramente no miraba más que a un loco, como el loco de Asís, que quería transformar el mundo con sus nuevas formas de proponer. ¿De proponer qué? De proponer la sanidad, de proponer la atención sanitaria, de proponer la educación, porque también tengan en cuenta, la educación venía diferenciada. Solo podían estudiar los blancos, solo podían estudiar los que tenían dinero. Y entonces por eso él se nos propone como un ícono, como una fotografía a la cual nosotros podemos contemplar, y contemplando la fotografía del hermano Pedro de Betancourt, pues, porque hermano, en muchos retratos que se hicieron para la canonización, yo pude estar ahí. Yo estaba en Guatemala, en ese tiempo era párroco. En paz descanse, una joven que venía en el grupo de mi peregrinación y la mataron ese día. Ese día se nos dejó ir un carro sobre el grupo porque los demonios estaban enfurecidos por la presencia del Papa en Guatemala y por la canonización del hermano Pedro. Sí. A mí me causó mucha impresión, me conmovió. Ver al Papa así. Lo bueno que yo estaba cansadísimo. Habíamos caminado, tenía 3 días de no dormir. Eso es lo único que, es decir, pero me acuerdo la figura aquella, es decir, de uno que casi no podía y sin embargo seguía adelante, y ahí estaba con nosotros, y ahí estuvo, para canonizar al hermano Pedro. Porque todo lo que hicimos en ese tiempo para conocer a este fraile es nada en relación a lo que él deja. Porque él te deja un sonido que llega a tu casa hoy y te dice: hermano, recuerda que un alma tiene no más, y si la pierdes, ¿qué harás? ¿Y qué esperas para confesarte? ¿Y qué esperas para... ay, es que yo estoy enfermo aquí, no quieren venir los sacerdotes, la iglesia está cerrada? No seas mentiroso, que para ir a retirar la pensión sí puedes levantarte. No seas mentiroso, que para ir a la cosa de tu nieto te levantaste la otra vez. No seas mentiroso, que te vas a condenar por mentiroso, porque solo para ir a la iglesia tienes pretexto. Solo para confesarte tienes pretexto, para recibir la comunión. Si los sacerdotes no están llegando a tu casa, es porque todavía las normas sanitarias no permiten que se haga la pastoral, no permiten que se reúnan los grupos, no permiten. Hay muchas restricciones para nosotros, pero para ti no. Para ti la única restricción es estate en casa, si no tienes nada que hacer en la calle. Y si vas a la calle, pues observa todas las normas que se te dan: la mascarilla, el lavado de manos, el cambiarte la ropa, el estornudar de forma, es decir, normas de higiene, hermano, guardar la distancia del otro, no pegarte a la gente. Es decir, tú puedes venir a la iglesia. En la iglesia yo he visto cuántos han podido venir a la iglesia a confesarse. Ahí vienen acompañados, porque vienen en burbuja. Viene el anciano con un joven ahí, o el anciano con otros dos, y ahí vienen en burbuja. Sí, es cierto.
Para la iglesia hay problemas que lleguen en burbuja, pero para ir al cumpleaños del nieto, para ir al día de la madre, para ir al día del padre, para ir a la fiesta de no sé qué, para eso ahí sí podemos hacer burbuja. Y hacemos un burbujón. La otra vez miré aquí enfrente de la iglesia un restaurante, un burbujón de 18 personas. Eso no vive en una sola casa. No creo que vivan los 18 en una misma casa. Pero ahí están, sentados juntitos todos porque son una burbuja. Y bueno, hermano, ¿qué te puedo decir yo? Yo lo único que hago es repetir ese sonido de la campana del hermano Pedro. Un alma tienes, no dejes que se pierda, que no se pierda, porque si pierde esa alma, ya no hay nada que hacer. Y por muchas misas que te hagamos y por mucha indulgencia que querramos, aprovecha. Es decir, el otro día explicaba el padre Juan Carlos, tal vez ya es el tercer día de la novena, tal vez ya no, pero puedes aprovechar a ponerte en paz con Dios. No vas a agarrar la indulgencia de San Martín, bueno, no la agarrarás, pero por lo menos recibiste el perdón, la reconciliación, la Eucaristía. Es que yo no puedo comulgar porque yo tengo una situación. Pues hazte ayudar para salir de esa situación. Pídele al Señor que te ayude a salir de esa situación. Porque el Señor ayuda, escucha la oración de una madre afligida, de un hombre afligido, de un hijo afligido, de una... Yo me acuerdo de una catequista allá en Roma que se había casado y después de casada pues se separó, y entonces nos decía la madre, ¿qué solución hay para estos muchachos que se casaron y ya están cada uno en su casa? Nada, pedirle al Señor que hasta que la muerte los separe. No, dice que yo no puedo pedir que se muera mi hija, pedirle que se muera el otro, hasta que la muerte los separe. Y aquí ya me quedaba bien, y se ponía a reír cuando, es decir, llegamos a visitarla, porque ya estábamos en otra parroquia, y la llegué a visitar y me decía, vio que dio resultado a la oración, ni se lo digas a la mamá del muchacho, le digo, porque va a decir que por culpa tuya y mía se murió el hijo. Resulta que el otro motorizado se murió en un accidente automovilístico y ya la muchacha quedó viuda, ya se solucionó el problema. Ya, y que en el pueblo señalaban y que catequista y se divorció, y que catequista y no tiene el marido, y que catequista y corrió el marido. Bueno, ya no pueden decir nada de eso porque ya la muchacha es viuda, enviudó. Y bueno, imagínense, en esas pequeñas cosas el Señor oye la oración de una madre afligida. Imagínense, en grandes cosas no va a escuchar el Señor. Por eso te decíamos que la santidad no es de que yo ando haciendo milagros por aquí, por allá, por todos lados haciendo milagros. No, la santidad es que podamos ponernos en la mano de Dios. Señor, si tú quieres, hazlo, si no, ya verás tú lo que haces con este siervo tuyo. Porque, es decir, es para servir a la iglesia. Yo estoy para servir a la iglesia. Santa Mónica pedía por su hijo Agustín porque para que sirviera a la iglesia. ¿Y cuánto sirvió a la iglesia San Agustín? Muchísimo, y sigue sirviendo todavía. Y sigue sirviendo todavía. Hermano, fíjense lo que te estoy diciendo. Los santos siguen sirviendo todavía. Por eso es que son patronos de los enfermos, patrón de los taxistas, para que un taxista se pueda encomendar, para que un enfermero se pueda encomendar, para que un doctor se pueda... Bueno, ya que están ocupados todos los otros santos famosos, yo a este santo que pocos lo conocen, el hermano Pedro de Betancourt, pues yo me encomiendo a él y voy a averiguar más de él y voy a buscar la canción del hermano Pedro y voy a ver la película del hermano Pedro, etcétera, etcétera. Por eso, es decir, te digo, Juan Diego, 54 años tenía cuando murió, cuando apareció la Virgen.
Este murió a 41 años, o sea que, imagínate, todavía le faltaban 13 años más. Y Juan Diego comienza casi su itinerario desde casi los 50 años, cuando se bautizó, cuando comienza a ser cristiano. En cambio, este desde pequeño era un devoto, oraba mucho. Cuando su padre lo entregó, oraba. Y vamos a decir, bueno, entonces ya me quité de... No, porque aunque él orara, aunque él tuviera esa vida, pero todavía no tenía ese espíritu misionero, hasta que después de 20 años comenzó a ver el ejemplo de sus hermanos. La hermana menor de él es una monja, fue una monja. Vio a los hermanos, vio a sus padres, y entonces, gracias al ejemplo de la familia, agarra el impulso y sale de España. Pero todavía falta, porque él quería ser jesuita, pero no le dio la cabeza. Y entonces, ¿por qué? Porque el Señor le tenía programado toda una espiritualidad franciscana, otro Francisco de Asís en América. Y entonces eso que tenemos del hermano Pedro no es solamente para decir, bueno, ya supe algo del hermano Pedro, ya estoy contento, ya me voy con él. No, esto que tenemos del hermano Pedro es para que tú comiences a vivirlo en tu encierro, en tu tiempo de pandemia. Tiempo de pandemia no significa que se mueren aquellos, significa que también el Señor para ti puede tocar hoy la campana. Y si toca la campana hoy, un alma tienes, no más. Si la pierdes, ¿qué harás? Así que ánimo, hermanos, porque ya el Señor nos está recordando a través de esta figura de los santos una cosa importante, la misión. Este santo, un misionero franciscano, que la misión de él, ¿cuál era? Hacer que la gente se encontrara con Cristo. Pero ¿qué pasó? Él comenzó a ver a Cristo en cada una de la gente que pasaba delante de él. Entonces él se encontraba con Cristo. ¿Y esto por qué? Porque su humildad, su espiritualidad le permitía ver a Cristo en el otro. Dice Jesucristo, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces, este santo es un limpio de corazón, y como una persona que tiene el corazón limpio, podía contemplar en aquel que está sufriendo a un Cristo crucificado, en aquel que está muriendo a un Cristo muriente. Y así podíamos ir uno por uno todos los milagros que él hizo, uno por uno todas las alegrías a las que él llevó a muchas personas. Por eso él quiere también llevar esa alegría a ti. No una, bueno, aquí mírenme, aquí vengo el castigador, ya voy a poner las cosas en orden. No, él no viene a poner las cosas en orden, él viene a tocar la campana para que tú ordenes tu vida, para que tú las pongas en orden, para que tú estés pendiente de que tienes un alma, y si la pierdes, ¿qué harás? Hacemos un Padre Nuestro y nos encomendamos a este gran santo, San hermano Pedro de Betancur. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.